Pedro González, 2023, ¿con qué te quedas? Pues con muchas cosas, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Hay muchas noticias favorables, algunas no tanto, desgracia, que es como la vida misma. En política podríamos hablar de la entrada del Partido Popular a gobernar tanto en Canarias como en el Cabildo Insular de Tenerife, por ejemplo. Pero como Aarón hablaba de los éxitos deportivos, yo voy a hablar como noticia de la celebración del Europeo Junior de Bobinán en Santiago del Teide, en el que hombres y mujeres, niños y niñas, compiten conjuntamente y además es un deporte minoritario. Bueno, Pedro González. Pues yo me niego a comprarle el relato al Partido Socialista. Y me niego porque el socialismo utiliza una de las cuestiones que ha venido utilizando habitualmente, que es pan para hoy y hambre para mañana. Y nos mete en un truquito en el que han caído algunos partidos, como en este caso Coalición Canaria, desde mi punto de vista. Porque no solo vota en contra o dice que no a este decreto Juntos por Cataluña, Podemos, que parece que ellos sí pueden decir que no, y el Partido Popular no, o UPN, también las asociaciones de jueces dicen que no. Porque ¿qué ha hecho el Partido Socialista? Utiliza la excusa de los fondos europeos para meter absolutamente todo, como si fuera de una escoba que lo arrastra, en los decretos a aprobar. Mete modificaciones de la función pública, modificaciones del régimen local, modificaciones de la ley de enjuiciamiento civil. Eso va todo metido ahí, no solo medidas anticrisis. De hecho, hay una de las medidas que se vende como muy social, que es la paralización de los desahucios hasta el 2025. Pero oiga, aquí parece que metemos los desahucios de las entidades bancarias, pero aquel pensionista que tiene una segunda vivienda y que necesita de ese alquiler para poder subsistir, no va a poder cobrar ni alquilar de nuevo su habitación o su segunda vivienda hasta el 2025. Si eso lo pagara el Estado, y no solo 100 euros al mes, sino le pagara el alquiler, oiga, muy bien, no desahucie usted a nadie que no me paga, pero usted asume durante ese periodo o sobre esa interinidad, asume los rendimientos económicos por los que además ese pensionista va a tener que tributar, como si lo hubiese recibido, sin haber recibido ni un solo duro y además teniendo que pagar el agua y la luz de la persona que pudiera estar dentro. Entonces, qué fácil es dirigir con el dinero de los demás, qué fácil es vender un relato, decir que aquí se van a perder 10.000 millones de euros de los fondos europeos. ¿Por qué no los desglosa? ¿Por qué no pone las medidas anticrisis separadas del decreto en el que ha introducido el resto de modificaciones? ¿Por qué? Porque quiere presionar con esa presión mediática a su vez al resto de partidos para ponerlos en la tesitura de si no apoyas esto, por tu culpa vamos a perder el dinero. Oiga, ¿quién ha tenido cerrado el Congreso de los Diputados en los últimos meses? Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que eso no lo puede discutir nadie. ¿Quién nos ha metido en este lío? Pedro Sánchez. ¿Quién ha estado gobernando en los últimos 4 años y en los años en los que ha subido la inflación? Pedro Sánchez. Ahora, por arte de magia, el culpable de esta situación es el Partido Popular. Pues no. Eso no es así. Y yo me niego a que se nos ponga en la tesitura de si no votas a favor de los decretos en los que yo cuelo todo lo que quiera, eres el malvado. ¿No? Pues digan lo que quieran. No se le puede dar ni un metro ante esa tesitura. Oiga, usted separe, desglose el decreto. Entonces se vota a favor de las distintas partidas o de las distintas medidas que se puedan tomar en los 3 decretos que se acompañan. Pero lo que no se puede hacer es aprovechar esa coyuntura para meter todo lo que quiera. Una de las funciones, y voy terminando esta intervención, una de las funciones que se hace de las prácticas comunistas es que el gobierno, a través del ministerio de Bolaños, pueda controlar absolutamente todo lo que sucede en los procedimientos judiciales. Y eso viene en estos decretos. Se le tiene que informar absolutamente de todos los procedimientos judiciales, de todas las estadísticas que se dan
al Ministerio de Bolaños. Y eso sin negociar con las asociaciones judiciales. ¿Qué prisa y qué urgencia hay para esa reforma tan importante? No, claro, hay que meter los 10.000 millones para que los demás sean los malvados. Y además, y termino ya, con esta tesitura, si votas en contra, eres malo. El Partido Popular es malo porque vota en contra de los decretos. Ahora, si vota a favor, qué bueno es el Partido Socialista porque hasta el PP vota a favor. De los insumos, y eso está ha producido la un inflación incremento comparativa con el resto de nuestro entorno. Bueno, tú ves Estamos por encima, la inflación y vemos cómo ha ido creciendo el Producto Interior Bruto también en comparación con la media y estamos por encima, sin perjuicio de que desde el punto de vista de la productividad podemos estar a la cola de la Unión Europea. Solo te pido que me responda con respecto a los fondos Next Generation, que dices que podríamos perder por culpa de... No, yo no Lo que los te pregunto perder, es, ¿dónde están los fondos Next Generation que hemos recibido durante este tiempo que ni siquiera el Tribunal de Cuentas sabe dónde están? Pedro González, mascarillas y autobajas. Bueno, con respecto a las mascarillas y a la autobaja, tenemos que recordar que Mónica García, que es la ministra de Sanidad, es ministra de un gobierno dirigido por el Partido Socialista. Porque aquí parece que unos toman las medidas o se les ocurre cualquier cosa y no es responsabilidad del que dirige el Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, son decisiones colegiadas y si no se aprueban por mayoría en el Consejo de Ministros cuando van al Congreso, o en este caso, si el presidente del gobierno le dice a una ministra, eso no lo apruebe, pues no se aprueba. Yo creo que eso lo tenemos absolutamente claro. A nadie se le ocurre que un concejal vaya en contra de su propio alcalde, ¿no? Sin que el alcalde le llame la atención, ¿no? Yo creo que lo entendemos todos. Hecha esta aclaración, con respecto a las mascarillas, se echa de menos una decisión en la que no haya ciudadanos de España que puedan estar más o menos protegidos que otros que estén en otro rincón, no basándose en lo que puedan decir las alertas sanitarias o el control de alertas sanitarias, que para eso depende del Ministerio. Yo creo que hay que tomar decisiones con comités de expertos que existan, no esos que se inventan. Que parece que nos olvidamos que el Partido Socialista estuvo hablando de un comité de expertos durante 2 años que no existió. Y con respecto a la autobaja, que parece que se aplica en otros países y que hay quienes lo avalan, yo lo único que recuerdo, y coincido con Daniel, es que a los ciudadanos siempre nos ponen en las recomendaciones que no nos automediquemos. Si no nos vamos a automedicar, nos vamos a autodiagnosticar. Todos conocemos, nos puede venir a la memoria, muchas personas que pueden haber ido con una sola patología creyendo que no era nada al médico y el médico al observarlo se da cuenta de que es algo más grave. Entonces, la solución para un colapso sanitario que parece que se está produciendo, habría que ver si se produce o no se produce en una época en la que la mitad de la plantilla está de vacaciones, habría que verlo también eso, pues lo que hay que analizar es si el colapso sanitario se arregla diciendo no vayan a que los vea el médico. Creo que no. Creo que habrá que poner medios, habrá que tomar medidas, pero no invitar a la población que si se encuentra mal o que si siente que tiene que ir al médico, no vaya. Tendrán que ir. Y si está en situación de ir al médico, será una situación en la que efectivamente pueda estar de baja y tenga que estar de baja. De hecho, se han habilitado las consultas por videollamada. Entonces, facilite y ponga los medios, no solo para Hacienda. Los medios telemáticos y de informáticos no solo son para Hacienda, también para la sanidad, que pueda tener los medios adecuados, todas las comunidades autónomas, para que pueda haber pues lo que se conocía en los hospitales como el triaje, ¿no? Es decir, que puedan diagnosticar qué casos son graves, qué casos no son graves. Oiga, pues mire, es verdad que usted solo necesita reposo o usted solo necesita, como decían nuestros mayores, una tacita de agua caliente con miel o alguna cosa de esta. Yo creo que las llamadas están vigentes, a lo mejor la videollamada no, pero las llamadas, claro, la consulta por llamada telefónica está vigente. Más allá del fraude, ¿no?, que se pudiera dar lugar a la picaresca, sí, porque hay convenios colectivos que incluso esos 3 días pues te los cubre, ¿no? Pero más allá yo no voy ya ni siquiera a la picaresca, yo voy a que a mí del dinero que yo gano se me descuenta una parte importante que va destinada a los impuestos y esos impuestos van destinados una gran parte también a la seguridad social. Y
entonces tengo derecho a que me vea el médico. No a que me digan, yo no pago impuestos para que me diga la ministra de Sanidad, autodiagnostíquese usted su casa. Otro país. Pedro González. No han parado de llegar. No han parado de llegar, a pesar de que ya en mayo del año pasado, creo que lo he dicho en esta casa alguna vez, ya se advertía que íbamos a tener una oleada como no habíamos tenido nunca. Y efectivamente, pues al final las cifras dieron la razón a quienes los advertíamos y a quienes además ya en junio decíamos que cuando llegasen las mareas largas en septiembre iba a ser pues algo absolutamente extraordinario. Hay que tener en cuenta que solo en el Hierro han llegado más personas en patera que en todo el Mediterráneo en el año 2023. Y claro, cuando después venía el ministro Grande Marlaska, aquí decía que todo iba bien y nos encontramos los funcionarios de policía que tenían que retrasar el inicio de la notificación de las órdenes de expulsión, que por cierto no se ejecutan ni el 4% en el año, ¿no? Pues tenían que retrasarlo porque no tenían folios, o porque no tenían tinta, o porque la impresora no había llegado, o porque no se les había firmado electrónicamente. Cuando tienes a los traductores que como no les pagas el desplazamiento de una isla a otra, pues hacían las traducciones con una vulneración absoluta de derechos a través del altavoz de un teléfono móvil y reuniendo a 8 personas alrededor y diciéndolas en voz alta, y después pretendías que esas personas pudieran contar cuestiones relativas a su posibilidad de solicitar asilo, ¿no? Imagínese a una persona delante de un colectivo de una determinada religión contando sobre su orientación sexual. Eso es absolutamente inimaginable, ¿no? Lo que pasa es que hay una realidad que no queremos ver. O, por ejemplo, y sigue sucediendo, que muchos de ellos pues tienen que dormir debajo de una carpa en el Polideportivo de San Andrés, en el Hierro, donde a lo mejor 200 personas tienen que utilizar un solo baño. Claro, ahí el ministro Grande Marlaska pues no ha tenido un apretón, ¿no? Porque si tuviera un apretón no diría que estábamos bien. Y esa situación, lo que pasa, a pesar de que ha habido alguna que otra pequeña mejora, sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Fíjense que para que se entendiese por parte de la subdelegación del gobierno que cuando llegaban 200 inmigrantes al Hierro, los abogados que se tenían que desplazar allí no había, tuvo que suceder que no se desplazara ningún solo abogado a la isla del Hierro para que se dieran cuenta que era mejor traerlos para acá. Porque si no, los hubiesen seguido dejando en el Hierro. Pero cuando se dieron cuenta de que en agosto no había 21 abogados que necesitó un momento determinado para notificar las expulsiones a 8 por abogado, y no había suficiente número en agosto, porque ni se les pagaba el desplazamiento, ni se les pagaba el alojamiento, y además tenían que ir a lo mejor un sábado y volverse el lunes. Pues entonces cuando ya se sentaron y vamos a buscar solución a esto. Claro, ahora, en noviembre, diciembre, cuando esto venía pasando desde mayo, y eso fue mirar para otro lado, esto ya parará, y esto no va a parar. No va a parar porque estamos en invierno, y es verdad que hemos tenido algún que otro día bueno de mar, pero si se fijan, no ha habido una semana completa de mar bueno. Estamos en invierno, hay mar con fuerza, y van a seguir llegando. Déjame dar solo un apunte con respecto a la isla del Hierro. Ha habido muchos días que si hubiese habido un infarto en el Hierro, a cualquier persona de la población local no se hubiese podido ser atendido, porque estaban todos los sanitarios en el muelle de la Restinga. Pedro González. Sin temor a la meta final, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ir por el Mallorca, ganar el partido. Te puedes meter en cuartos tranquilamente y eso le da una alegría a la afición. Y además, decía Daniel, con acierto, que el objetivo es el ascenso, pero el entrar en una dinámica positiva en la Copa del Rey también te puede empujar a que en la Liga vayas mejor, porque cuando las cosas van bien las piernas pesan menos y parece que hasta se corre más. Incluso si juegas con algún que otro suplente en la Copa, pues tienen ánimo o deberían tener ganas de poner las cosas difíciles al entrenador y hacer un buen papel para jugarse su puesto.
Pero yo me voy a quedar con una anécdota curiosa, ¿no? Yo cuando oí en el estadio que habían puesto a Neil Dion con el Sweet Caroline, yo digo, parecía que era un partido de fútbol americano, ¿no? Porque además esto es la idea de los equipos de fútbol americano que hacen que después la afición continúe la canción. Después esto se siguió la costumbre en Inglaterra, me parece que era, y ahora ha llegado a Tenerife. Estamos internacionalizándonos, ¿no? Con este tipo de cuestiones. Pero está bien, eso significa, que es lo que quería poner de manifiesto, que para muchos, para todos los que fueron, menos para una esquinita allí que estaban vestidos de amarillo, pero para muchos fue una fiesta. Y de eso se trata. Y después, por supuesto, de esa deportividad que hubo entre las aficiones. Yo recuerdo ir a Gran Canaria, con muchos más aficionados, tener que salir escoltado por la UIP, mientras los aficionados de Las Palmas nos tiraban botellas y latas y lo que encontraban saliendo del estadio de Gran Canaria, y afortunadamente esos tiempos han quedado atrás. Que venga un hombre ahí con una camisa amarilla a decirnos que quiere jugar con un grande, pues hasta gracioso, se ha hecho famoso, No, la verdad que aquellos que nos ven desde el norte de Gran Canaria tienen que estar contentos. Que el pique, no, vamos a ver, que el pique sea, por ejemplo, que un jugador diga, yo veo mucha fiesta aquí, pues allí va a haber también fiesta. Eso es un pique sano, yo creo que es hasta necesario incluso para darle vida al partido. Y ahora que llegan los... que ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo de televisión que ha llegado a su final.